Las guerras de los hombres han dejado miles de muertos, viudas y niños abandonados. Pero una nueva forma de luchar se avecina. Murmullo de multitud suena en los montes como de mucho pueblo. Murmullo de sonido de reinos, de gentiles reunidos. El Señor de los ejércitos ordena las tropas de la batalla. El Señor de los ejércitos. Una lucha llena de justicia, sabiduría y compasión. Es la guerra liderada por el Señor de los ejércitos. El tema para hoy es el libro de los números, primera parte. Los dejamos en compañía de Martin Stendhal. Vamos a abrir una nueva serie hoy a partir del libro de los números de Moisés. Y es un libro como peligroso porque los números de la Escritura todos son simbólicos y todos tienen un valor muy importante en las cosas de Dios. Pero con el pasar de los años, el pueblo de Israel se contaminó y se desvió de los propósitos de Dios. Y una de las cosas que sucedió fue que armaron una ciencia de números que no solo tenía el aporte del hombre, sino que comenzó a tener vínculos con el mundo oculto. Y hasta el día de hoy tenemos a muchas personas que creen en lo que dicen ser el Kabbalah y otras cosas que pueden tener un peligro muy grande. Los números de Dios tienen que ser revelados por el Espíritu de Dios. Y hay una estructura numérica en el armazón de la Escritura. Y se ve de muchas maneras. En este momento, pues, todos sabemos que hay 66 libros en las Sagradas Escrituras, entre los del Nuevo Testamento y los del Antiguo Testamento. Sabemos que, como mínimo, el libro de los Salmos está en el orden que quiso Dios. En otros libros se podría decir, bueno, ¿por qué dividieron los capítulos aquí o así? Pero los salmos tienen que ser así, porque cada salmo es un salmo y son 150 y vienen en determinado orden. Lo mismo el Génesis, cuando arranca el Génesis con los 6 días de la creación y el 7º día de descanso. Hay muchas cosas que a ojo cerrado podemos ver que el Señor pone cada número en su sitio, pero cuando los números se usan en la Escritura, por ejemplo, a través de la Escritura, a veces determinado palabra ocurre X número de veces, o a veces ocurre tantas veces en determinado libro, o a veces ocurre tantas veces representado en tantos versículos a través de tal libro, tal sección de la Escritura. La persona que no está siendo guiado por el Espíritu de Dios se puede perder, se puede no solo perder el significado, sino puede resultar con algo que no es. Y además de lo que estoy mencionando, todas las letras en el hebreo, en el griego y más adelante aún en latín, tienen su valor numérico establecido, porque los antiguos no escribían con dígitos como nosotros. Ellos hacían sus sumas con letras. Todavía tenemos residuos de eso cuando escribimos sumas o cifras en números romanos. Y sabemos que X es 10, ¿sí? Sabemos que la B pequeña es 5, etcétera, etcétera, etcétera. Cada una de las letras en el hebreo tenía su valor numérico establecido. Y si nosotros comenzamos a poner el valor numérico a las diferentes palabras en el hebreo, da cifras. Y si ponemos el valor numérico a frases enteros o versículos enteros o capítulos enteros de la Escritura, da cifras divididos por ciertos factores. Yo estoy convencido de que aún los versículos y capítulos que fueron añadidos después tuvieron la mano de Dios, porque de resto serían demasiado coincidencias. Pero eso sería tema de pronto de otro mensaje. Solamente a decirles que hay estructuras numéricos muy complejos a través de la palabra de Dios, pero a la vez muy sencillos
cuando el Espíritu de Dios lo ilumina. Y es peligroso llegar a decir tal cosa siempre es tal cosa, porque aún en los números que tenemos nosotros ahora, hay números positivos, hay números negativos, y los que estudian la matemática avanzado hasta tienen diferentes clases de números que casi nadie se hubiera podido imaginar cuando se está hablando de otras dimensiones. La estructura numérica de la palabra de Dios no puede ser coincidencia. La posibilidad de que hubiera ocurrido al azar es muy, muy remota. Al estudiar la estructura numérica, algunos han puesto su fe y su confianza en que el Señor sí es el creador del cielo y de la tierra y que la Biblia sí es inspirado, cada palabra, cada letra, en sus idiomas originales. Pero también a través de los siglos muchas personas, no solo con las estructuras numéricas, sino con la interpretación en general de la Escritura, cuando se coge la Escritura a la luz del hombre, o peor todavía, como dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, que aún hay doctrinas de demonios. ¿Cómo serían esas doctrinas de demonios? Pues es cuando el demonio interpreta la Escritura. Y uno de los áreas donde el demonio ha sido muy activo es en el área de los números. Y termina siendo como agüeros. Y personas utilizan los números para muchas cosas. Personas que dicen que según el número de su fecha de nacimiento le pueden decir hasta el año de su muerte. Claro que lo confirman después de que usted ya está muerto. Todos los varones, hijos de Israel, tenían que ser circuncidados al 8º día. Y el 8º día en la Escritura es símbolo en muchas partes del nuevo comienzo. Del nuevo comienzo que el Señor quiere que cada uno de nosotros tengamos. Porque Él no nos puede recibir en nuestro estado natural. Es necesario efectuar una circuncisión en el corazón para que nuestro corazón sea sensible a las cosas de Dios, para que el Espíritu de Dios pueda morar en nuestro ser. Pero si vamos al libro del Apocalipsis, hablando de rebelión en contra de Dios, hay un 8º rey que es la personificación de la soberbia, del orgullo de la raza humana. Entonces, cuando encontramos el número 8, ¿cuál es? ¿Es nuevos comienzos en Dios o es soberbia y arrogancia humana? Solamente el Espíritu de Dios puede revelar eso. Y si se decide mal, el error es de 180 grados. Entonces comienzan a ver el problema con armar una fórmula y decir que tal número siempre es tal cosa, tal cosa. Lo mismo en la profecía. Yo creo que ya se están dando cuenta que la Escritura dice que la profecía no es de particular interpretación. ¿Qué quiere decir? Que particulares como nosotros no podemos interpretar la Escritura. La Escritura, para que tenga su validez profético, tiene que ser interpretado por el Espíritu de Dios. Pablo, bajo la unción del Espíritu Santo, escribiendo la carta a los Hebreos, dice que Leví pagó diezmos a Melquisedec estando aún en lomos de Abraham. ¿A cuál ser humano se le hubiera ocurrido eso? Cuando Pablo está destacando que el sacerdocio por orden de Melquisedec, de la cual nuestro Señor Jesucristo es el sumo sacerdote, está muy por encima del sacerdocio levítico, que solamente era un ejemplo y una sombra de lo que iba a venir. Pero ¿a quién se le hubiera ocurrido dar un ejemplo así? Pero así está en la Escritura. Cuando la Escritura dice que la profecía no es de particular interpretación, hay una segunda fase que en el original también se puede entender, que eso quiere decir que la interpretación de la profecía no está fijo a una sola cosa, no es de una sola interpretación en particular, sino que el Espíritu de Dios puede coger la misma Escritura y si Él quiere aplicarlo a la vida suya o a la vida mía, lo puede hacer. Si quiere aplicarlo a un grupo en conjunto, lo puede hacer. Si quiere aplicarlo a la historia de Israel, lo puede hacer. Si lo quiere aplicar al futuro de la iglesia, lo puede hacer. Puede seguir aplicando la misma Escritura las veces que Él quiere hacerlo. Y en Apocalipsis es muy claro, dice que el Espíritu de Jesús es el Espíritu de la profecía. Y nosotros hemos aprendido o nos han contado de que estos primeros libros, aquí tenemos el libro de los números, el 4º libro de Moisés, que estos libros que son la ley. Y sí, se habla de la ley de Moisés, pero la ley formal, una cosa, y toda la historia
también tiene su connotación profético, porque el Señor está dando unos ejemplos que se vivió en historia real, pero que eran fotos de lo que Él iba a hacer más adelante en plenitud. Por eso, en la carta a Timoteo, Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, del Espíritu de Jesús, dice que toda la Escritura es útil para doctrina y también para instrucción en justicia. Todo es útil. No podemos decir que solamente el Nuevo Pacto, tal sección de la Escritura no es útil para nosotros. Las personas que lo interpretan mal, sea por cuenta de ellos o por cuenta de otro señor o con la ayuda de algún demonio, van a terminar en uno de dos extremos. Van a terminar o en un legalismo fatal de la letra que mata, o en una especie de libertinaje, desbocados y sin ningún control. El verdadero control a nosotros y al pueblo de Dios en general solamente lo puede poner el Espíritu de Dios. Pablo dijo que todo es lícito, pero no todo conviene. Dio muchos ejemplos. Había carne que habían sacrificado a ídolos, a demonios, pero que nosotros sabemos que el Señor está por encima del diablo. Y nosotros sabemos que el Señor Jesús no se puede contaminar por nada. Antes lo que Él toca se limpia. El que no tiene problemas de conciencia puede comer esa carne. Pero si hay alguien débil allá que no entiende y que está en peligro de caer, por un ejemplo que él no entiende, Pablo dijo, entonces era mejor desistir y no comer la carne. O que era mejor no preguntar. Muchas cosas. ¿Qué quiere decir eso? Lo que puede estar bien en un momento, la misma cosa puede que el Señor no quiere que lo hagamos en otro momento. Y eso no es hipocresía si estamos siendo guiados por el verdadero Espíritu de Dios. El Señor Jesús lo hacía aún de otra manera, guiado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de su Padre. Él hizo sus cosas más destacadas en el día del sábado, cuando supuestamente nadie puede hacer nada. Y aparentemente buscó el pleito con el sistema religioso. Pero él no estaba buscando el pleito, él solamente estaba haciendo la voluntad de su Padre, que quería enseñarles a ellos unas verdades que iban por encima de lo que ellos estaban viendo y no lo pueden entender. Y comenzaron a buscar a matar al Señor en vez de aprender la lección. Entonces este libro de los Números es un libro muy delicado. Es un libro que está en el cuarto puesto. Si seguimos la línea del número 4 desde el Génesis, el cuarto día de la creación fue cuando Dios creó todos los cuerpos celestiales, el sol, la luna y las estrellas. Y los creó para determinado propósito, para marcar tiempos señalados y otras cosas. Y este libro de los Números está aquí para que el Señor pueda poner el valor que Él quiere poner a las cosas, desde la perspectiva de Él. Pero tiene que ver con organizar un pueblo inmenso que había salido de Egipto y de poner orden a la manera de Dios. Entonces la manera en la cual el Señor organizó esto es diferente a lo que hubiera hecho un general humano. El Señor se llama, uno de sus títulos es el Señor de los ejércitos. Y en muchas partes de la Escritura se habla que es que de los huestes celestiales. Y aquí en el libro de los Números es donde comienza a utilizar y a definir esa clase de terminología. Lo primero que hizo Dios fue organizar el tabernáculo de testimonio, de las ofrendas de libre voluntad de todos. Hay cosas que eran estipulados que había que hacer, pero cuando era el tabernáculo, después cuando era el templo, y ahora nosotros somos el templo que el Señor está edificando. Todo eso ha sido por libre voluntad de los que están dispuestos a dar lo que el Señor quiere para el propósito. Las cosas hay que hacerlas como Él quiere, hay que dar lo que Él pide, pero es por nuestra libre voluntad. Así está en el libro de las Crónicas, donde se habla de cómo fue lo del templo de Salomón. Y así está en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús es el templo de Dios. Y Él cumple la voluntad de su Padre por amor y por voluntad, no por obligación. Él no estaba obligado a redimirnos a nosotros. Vino y lo hizo.
porque el amor de Dios, el amor celestial de Dios que está vinculado con el número 4, está muy por encima del amor de nosotros, de los seres humanos. El amor celestial tiene que ver con decisión, tiene que ver con sacrificio y tiene otra naturaleza, opera en la naturaleza de Dios y por naturaleza de Dios redime. Y una de las cosas que vamos a encontrar aquí en el libro de los números es que los números tienen que ver o nos pueden ayudar a ver el concepto que tiene Dios de la redención. Va a ser muy difícil hacer en algunas partes un estudio versículo por versículo, pero cada detalle es importante. Dios desde el tabernáculo, desde el sitio separado para Él, habló de Moisés. Y Él no dijo, bueno, reúnan el pueblo de Israel y necesitamos que se hagan una votación y que cada tribu elige su líder, y entonces cuando sabemos cuál es la voluntad del pueblo, entonces yo voy a tratar aquí con los líderes de ellos. El Señor no hizo eso. Él de una vez comenzó a decir que fulano de tal será el príncipe de tal tribu. No nombró presidentes, no nombró gobernadores, nombró príncipe. Un príncipe tiene que ver con realeza. Un príncipe es alguien que puede tener una descendencia. Es muy interesante. Y esa palabra príncipe en el original está muy vinculado también a la palabra sacerdote. Entonces los que son los líderes son los que Dios escogió. No era una democracia. Y bajo ellos habían otros líderes y siguió desarrollando la cosa. Hablamos de las 12 tribus de Israel, pero en realidad habían 13. Las 12 tribus que se nombran aquí, donde se hace el primer censo, no incluyen la tribu de Leví. El Señor dijo que no fueran a numerar en ese censo a la tribu de Leví, porque él iba a hacer otra cosa después. Y se hizo un censo solamente de los hombres, hijos de Judá, hijos de Benjamín, etcétera, etcétera. Y solamente entraron en el número los de 20 años para arriba, aptos para salir a la guerra. Entonces, si había algún cojo, algún manco, algún paralítico, algún enfermo, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el Señor prometió al pueblo de Israel que si cumplían ciertas cosas del pacto con Él, que las enfermedades de los egipcios no iban a estar sobre ellos. Y parece que había una provisión increíble de Dios sobre ellos, en todo sentido, porque el Señor les prometió salud. Y las excepciones donde vemos que no hubo salud era a raíz de desobediencia. Ni siquiera se desgastaron sus zapatos o sus ropas durante tantos años en el desierto. Tomaron el primer censo de los hombres aptos para la guerra. Y cada tribu tenía su número. Judá tenía 70 y algo. Habían tribus que no tenían sino 30,000, otros más. Todos sumaron 603,000 hombres y algo. De estos más de 600,000 hombres que salieron de Egipto aptos para la guerra, solamente 2 entraron en la tierra prometida. El resto murió en el desierto, en un problema o en otro, sin entrar a la herencia que Dios les había prometido. Vieron milagros todos los días: agua de la roca, maná, codornices, columna de fuego de noche, columna de nube de día para guiarlos. La mano de Dios en contra de todos sus enemigos, excepto cuando había pecado y desobediencia. Pero no entraron. Solamente 2 entraron. Entró Josué y entró Caleb. Josué quiere decir Jesús en hebreo, salvación o salvador. Y Caleb quiere decir un perro. Josué es símbolo del Señor Jesús, que es la cabeza de un cuerpo de Cristo mayor. Y Caleb es símbolo del cuerpo. Nosotros solos no somos nada, como un perro, ¿sí? Pero el perro que tiene un buen amo, sí puede ser alguien. Y es raro, pero los perros a veces toman características de sus amos. Solamente son ejemplos y sombras. Los judíos decían que los gentiles, los que no eran judíos, eran como perros, que tenían que estar afuera. Pero cuando el Señor Jesús repitió eso a una mujer que siguió insistiendo, el Señor le dijo que el pan era para los hijos y no era para los perrillos. Ella dijo, pero Señor, aún los perrillos pueden comer las migajas que caen por debajo de la mesa. Y el Señor dijo,
que su fe era ejemplar y concedió su petición, aun cuando parecía que no era el momento para hacer eso. Siempre hay una explicación humana diciendo que no es el momento para tal cosa. Que puede que Dios hizo tal cosa en el pasado o puede que lo va a hacer en el futuro, pero hay alguna razón o muchas razones por la cual no lo puede hacer ahora con nosotros. Pero el Señor quiere que aprendamos a depender de Él y no de ninguna otra cosa. Y para los que dependen del Señor, todo es posible. El Señor lo dijo de otra manera, para el que tiene fe, todo es posible. Pero fe, ¿qué es? Depender de Él. Entonces, el libro de los Números es un libro donde todo es posible, pero donde muy pocos alcanzaron la plenitud de eso. Entonces el Señor nombró los líderes de cada tribu. Y dice que numeró los hombres de guerra de cada tribu, comenzando con Judá. Judá no era el primogénito de Jacob. Rubén era el primogénito. Pero al pasar los años, Dios puso a Judá en ese puesto, que correspondió a Rubén. Y cuando la cosa cambió, fue en un momento que muchas personas no notaron. Los hijos de Israel estaban en Egipto, habían problemas. José había sido vendido por ellos. José es símbolo también del Señor Jesús. Y José no está representado directamente en las tribus de Israel, pero sus dos hijos sí. Porque José representa lo que es la doble porción. Pero la línea real viene por Judá. Y en vida, Judá no parecía ser mucha cosa. Él iba a liberar a José del hueco cuando los otros no estaban mirando, pero no fue capaz de confrontarlos en el momento. Y cuando vino a hacerlo, ya era demasiado tarde porque ya lo habían vendido. Él era amigo de personas que parecían ser malas amistades. Tuvo muchos enredos. Pero en la prueba final, cuando iban a llevar a Benjamín, y Dios había montado una trampa para demostrar lo que había en los corazones de ellos, Rubén no funcionó. Rubén había dicho a Jacob, bueno, si pasa algo con el muchacho, aquí están mis dos hijos, mátenlos. Y eso solo hubiera servido para más tragedia en la familia. Pero cuando hubo la crisis grave, Judá fue el que dijo, llévenme a mí y suelten a mi hermano. Y resulta que Judá fue el que figuró en la bendición de Israel antes de su muerte. Y el Señor Jesús se llama el león de la tribu de Judá. Y que en esa línea de Judá, de la cual nació el Señor Jesús, la Escritura dice que el cetro no va a salir de Judá y que Él va a seguir siendo legislador hasta que venga Silo, que es la verdadera paz. Entonces, cada tribu tenía su hueste, pero cogían grupos de 3 tribus y cada grupo así se llamaba un ejército. Y cada grupo tenía su estandarte y cada grupo tenía su sitio para acampar. Y Judá con otros 2 tribus formaban el primer ejército y acampaban al oriente del tabernáculo. Se llama el sitio de levante, desde donde viene el levante de la luz, de donde iba a venir los primeros rayos del amanecer. Al sur había otro ejército de 3 tribus bajo la tribu de Rubén. Y Rubén, en cierto sentido, representa el hombre natural. Y lo del sur, o en terminología antigua, mediodía, representa muchas veces el camino más suave que el hombre natural busca. Efraín, con otros 2 tribus, acampaba al occidente. Y Efraín se llama doble fructífero. Todavía se hablan de los poderes occidentales, etcétera, etcétera. Y el occidente hasta el día de hoy ha sido muy fructífero por lo menos con las cosas de este mundo. Al norte, pero ellos no decían norte, decían Aquilón, que Aquilón es de donde viene la brisa fría congeladora, que a veces soplaba del norte y arrasaba con todo lo verde. Aquí en Colombia sabemos de las heladas del Brasil, porque sopla del sur, porque estamos en el hemisferio del sur, pero cuando está uno en el hemisferio del norte, los vientos que vienen y arrasan con todo, vienen del norte. Y la tribu que lideraba ese grupo se llama Dan, y Dan quiere decir juez o juicio. Y el norte siempre está vinculado en la Escritura con juicios. Aun cuando son personas como los de Babilonia,
que eran paganos y aparentemente no tenían nada que ver con Dios. La Escritura dice que Dios los mandó a arrasar con Jerusalén. El Imperio Romano tuvo el mismo problema, tuvo enemigos del norte, etcétera, etcétera. Pero aquí en todo esto la Escritura dice que los levitas no iban a ser contados en el censo de los hombres de guerra, que los levitas tenían que acampar alrededor del tabernáculo de testimonio. Y la Escritura dice que si los levitas no acampaban alrededor del tabernáculo del testimonio, que el resto de Israel podría estar en peligro de morir ante la presencia de Dios. La presencia de Dios era algo que no era fácil tener en el campamento. La presencia de Dios tenía que estar en un lugar santísimo y tenía que haber un velo que lo separaba del lugar santo donde ministraban los sacerdotes, porque si se quitaba ese velo, los sacerdotes iban a morir ante la presencia de Dios. Y después tenía que haber otro velo para que cualquier persona que no había nacido de la familia de los sacerdotes, que no cumplía con los requisitos de perfección para el ministerio, para que no podía entrar y contaminar el lugar santo. Y luego por fuera había otro atrio, todo rodeado con una cubierta de lino para proteger el altar de Dios y la fuente, y donde ministraban los levitas y los sacerdotes. Pero la Escritura dice que si los levitas no se acampaban alrededor del tabernáculo, que el resto del pueblo podía estar en problemas, que ellos tenían que acampar así. Entonces, comenzaron a hacer el censo de los levitas. Los levitas tenían 3 familias principales y asignaban tareas a cada familia. Y cuando tomaron el censo de los levitas, no era como los otros tribus. Había que contar desde un mes de nacido para arriba. Y comienza a hablar que es que de varones. Y en la Escritura un varón es un hombre libre. El pueblo de Israel no comenzó libre, comenzó esclavos en Egipto. Y Dios los sacó, pero era una nación de esclavos. No estaban acostumbrados a tener libertad. No estaban en condiciones de manejar una herencia, porque no estaban preparados. Y Dios les puso en un trato en el desierto para prepararles para poder manejar la herencia. Y todo es símbolo de lo que Él ha estado haciendo también con la iglesia durante tanto tiempo. Él ha dado arras de su espíritu, pero no ha derramado la plenitud de su espíritu. Ha probado corazones. Cada persona en cada uno de los tribus de Leví tenía que ser separado después en un grupo de los que tenían entre 20 y 50 años, porque era un trabajo fuerte. Ellos tenían que cargar con todo el tabernáculo y con todos los utensilios y todos los muebles que tenía que ver con el culto. Había una familia que tenía que manejar lo que eran estacas y tablas, y era el ministerio de ellos. Cuando llegaba el momento, entonces tenía que cada uno cargar su tabla y en adición a sus enseres y sus otras cosas. Y todo tenía que ser en orden. Otra familia tenía que cargar el arca de Dios y los otros muebles. Y otros tenían que ver con lo que era la cobertura del tabernáculo, para mantenerlo, para transportarlo. Pero frente al tabernáculo, al lado del levante, al lado oriente, acampaba Aarón, sus hijos y Moisés. Y la palabra repite de que ellos estaban ahí para que no fuera a pasar nada al pueblo de Israel. Y en varias oportunidades después, Moisés tuvo que decirle a los sacerdotes que se fueran rápido con sus incensarios a meterse entre Dios y el pueblo para ver si podían parar la matazón. Porque cuando el pueblo se rebelaba, si llegaban a tener un contacto directo con la gloria de Dios, arrasaba con el pueblo. Y eso era parte del ministerio de Aarón y de Moisés. El Señor de los ejércitos. Aarón tenía 2 hijos y su hijo tenía 4 hijos. 2 murieron haciendo fuego extraño y Dios no le gustó. Y no sé cuántas personas
en la época de nosotros, se han puesto a jugar con fuego extraño. Y muchos han perdido su contacto íntimo con el Señor a raíz de eso. Y siguen haciéndolo, pero ya están muertos. La verdadera gloria y la verdadera unción de Dios ya no está en ellos, porque se pusieron a jugar con fuego falso. Y hay fuego falso por todas partes hoy en día. Entonces la Escritura dice que el ministerio de Eliezer, que Eliezer quiere decir ayuda de Dios, era atender la lámpara de Dios. Aarón quiere decir luz o lumbre. Eliezer estaba a cargo del incienso, que simboliza la oración. Estaba a cargo del aceite de la unción. Estaba a cargo de entrar y cubrir las cosas sagradas para que los levitas los podían levantar y moverlos cuando era el momento de marchar. Y todo tenía que marchar en su orden. Primero Judá y su ejército, después Rubén y el ejército de él, después los levitas y el tabernáculo, después Efraín y su ejército y por fin Dan. Y cada uno tenía su puesto. Lo que muchas personas no han comprendido es que aunque estamos en la era de la gracia quiere decir que el Señor nos redime, nos saca de la esclavitud de Egipto, pone lo que necesitamos para poder caminar con Él, pero no es para el libertinaje y no es para el legalismo. El Espíritu Santo, cuando cualquiera que convence al Señor que quiere estar en el orden de Él, queda tocado y queda bautizado, inmerso en el Espíritu de Dios, una de las cosas que sucede es que el Señor tiene ministerio para esa persona. Y el ministerio no es lo que nosotros queremos inventar. El ministerio es lo que el Señor quiere decretar. Y eso es lo que muchas personas no han podido entender. Ellos creen que el pastor puede repartir ministerios. O ellos creen que ellos pueden querer tal ministerio. Y muchas personas no saben qué hacer aquí porque nosotros no repartimos ministerios. Nosotros no formamos el grupo de tal cosa. Un amigo fue a una iglesia grande y encontró un tipo armado ahí. ¿Qué hace usted, hermano? No, es que yo estoy en el apostolado aquí, el ministerio mío, yo tengo el llamado de ser uno de los escoltas del pastor. Es el Espíritu de Dios que decidió quién era el príncipe de Judá, quién era el príncipe de Rubén, quién era el príncipe de Efraín, quién era el príncipe de Dan. Era el Espíritu de Dios que decidió designar cierto ministerio a Eliezer, cierto ministerio a su hermano Itamar, cierto ministerio a cada una de las 3 familias de los levitas. Y entonces temprano en la cosa el Señor comienza a hablar de libertad y de redención. Él manda hacer la cuenta de los levitas y es a partir de un mes para arriba. Y suceden unas cosas muy interesantes. Él manda numerar todos los primogénitos de todos los otros 12 tribus. Y resulta que hay 22,273. Hace la cuenta de los levitas de un mes para arriba y hay 22,000 cerrados. ¿Cuál es la posibilidad de que en un grupo donde hay tantas personas que salga exactamente 22,000 cerrados? La mano de Dios estaba sobre todo el pueblo de Israel, hasta en los números de cuántos habían de cada cosa. Y cada uno de estos números y cada uno de estos grupos y cada uno de los nombres de los príncipes de la persona, todo eso es simbólico y tiene valor ante Dios, y el Señor, el Espíritu Santo, cuando Él quiera, puede dar la interpretación de eso y puede aplicarlo como Él quiera. Entonces, ¿qué hicieron? Dios cambió los primogénitos de todas las tribus por los levitas. Pero es muy interesante, es muy interesante. Números 3, 39. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra del Señor, contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba fueron 22,000. Ya habla de varones, ya habla de personas que nacieron libre. Es del tribu de Leví, que Leví quiere decir unir. Y el plan de Dios para unir al hombre caído otra vez a la presencia de Dios es de tener un pueblo limpio,
Y todo el pueblo de Israel era imposible de manejar por la terquedad de sus corazones y porque ellos no querían escuchar la voz de Dios. Pero entonces Dios dijo que por derecho Él iba a tener una tribu para Él, como propiedad de Él, y que esa tribu no se iba a contar. Como habían prometido a José que iba a tener una doble porción, entonces contó cada uno de sus hijos por tribu, se armó 12 tribus allá y todos los ejércitos, todo perfecto, y quedaba lo de Dios que estaba en otra cuenta aparte. Y ese pueblo de Leví iba a simbolizar después lo que el Señor quiere tener en el nuevo pacto con toda una nación santa, toda una nación redimido. Pero entonces había doble distinción. Unos estaban redimidos, que estaban apartados para cierta obra, más que todo material, pero también de ejemplo a los demás. Pero una familia, la familia de Aarón, estaban apartados a ser los sacerdotes de Dios. Y los levitas eran dados a Aarón. Aarón es símbolo de lo que el Señor quiere hacer. Pues vamos a leerlo aquí. Vamos al Salmo 133 para coger otra visión de esto. Salmo 133, canción de las gradas de David. Cuando iban a Jerusalén a celebrar las fiestas del Señor, debían de ir cantando las canciones de las gradas. Hay varios aquí en los salmos. Mirad cuán bueno y cuán suave es habitar los hermanos igualmente en uno. El Señor quiere que nosotros seamos hermanos, pero que seamos hermanos también de Él. Y la única manera de hacer eso es que tenemos que nacer por segunda vez en la familia de Él, que es la única manera de estar libres. Y la persona a partir de que nace de nuevo está libre. A partir de un mes ya no hay que esperar a contarlos a los 20 años. En la familia de Dios, desde que nacen de nuevo, entran en la cuenta. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende sobre el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Los hombres que nacen por primera vez en esclavitud no tienen ni la vida eterna ni la bendición. Toda esta creación está bajo maldición y la maldición reina por todo el sistema de este mundo. Y la única manera de salir de la maldición es de nacer en la familia de Dios. Pero en la familia de Dios, en la casa de Dios, hay siervos y hay hijos. Y gozan de las bendiciones de la casa. Hay asalariados, hay siervos, hay hijos. Dice que los siervos no duran para siempre en la casa, pero los hijos sí. Claro que los siervos tienen la opción, pueden decidir permanecer también. Y pueden llegar a ser de la casa, es decisión de cada cual. Los levitas eran redimidos por Dios, pero también cada uno era asignado su ministerio. Y cuando llegaban a 20 años podían entrar en su ministerio. Los sacerdotes eran diferentes. Los sacerdotes tenían que esperar hasta 30 años para entrar en su ministerio y su ministerio no tenía límite, no tenía tope. En cambio, los levitas servían desde los 20 hasta los 50 años. Eso es tema de otro estudio. Pero aquí Aarón representa al Señor Jesús. Y la unción que desciende desde la barba hasta el suelo es la unción que hay del Señor Jesús para todo su verdadero cuerpo. El verdadero plan de Dios es que todos podemos volver a la casa. El verdadero plan de Dios no es de tener clases o categorías. Las divisiones han sido el resultado de la maldición, de la rebeldía del hombre, del engaño del demonio. Y el plan de Dios es volver a unificar todo. Y para eso, la casa de Leví era símbolo de cómo el Señor va a efectuar su plan de redención. Números 3:41. Y tomarás a los levitas para mí, yo soy el Señor, en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Los primogénitos de los hijos de Israel eran los que merecían morir en el juicio de Egipto. Los primogénitos de todos los egipcios murieron. ¿Por qué? Porque no estaban bajo la sangre, no estaban en pacto con Dios. Y el pacto con Dios
se llama en español Pascua, pero no da connotación de la palabra original. La palabra original dice pasar por encima. La idea es, merecemos la muerte. Estamos en contravía con Dios, pero Él nos ofrece una oportunidad. Nosotros podemos estar bajo la sangre de Él, bajo la vida de Él, bajo la provisión de Él. Y Él va a pasar por encima y no nos va a juzgar en este momento con lo que merecemos, como sucede afuera. Llegaron al Señor y contaron de unas personas que una torre se les cayó encima y que qué horror y que qué pensaba Él. Y el Señor les dijo, mire, que si no entraban en el plan de Dios, de arrepentimiento, de una media vuelta, de no buscar lo nuestro y de seguir el camino de Él, que todos se iban a acabar así. Y eso fue lo que pasó después en Jerusalén. Jerusalén fue destruido. Y la Escritura dice que este mundo se va a acabar. Y los únicos que se van a salvar son los que se acatan al plan de salvación que el Señor nos brinda. En el plan de salvación, Él quiere redimirnos. Él quiere que nazcamos de nuevo. Él quiere ponernos al servicio del Padre Celestial. Él les mandó celebrar en un monte que no era el monte más alto, que no era la parte más bonita, que era un poco cansón, y el sitio se llamaba Jerusalén, muchos años después. Y David tomó la fortaleza que se llama Sión, y Sión llegó a ser en la Escritura sinónimo de la morada de Dios. Pero después apareció otro Sión, que es un juego en la palabra, se escribe de otra manera, pero se pronuncia casi igual. Y en esta traducción lo diferenciamos, le ponemos Sión con tilde y Sión sin tilde. Pero Sión con tilde solamente ocurre 2 veces en el Antiguo Testamento. Y Sión con tilde es el monte Hermón, que sí es el monte más alto, que sí es lo más bonito, que es una belleza de nevado, de la cual se deriva el nombre Líbano, que quiere decir monte blanco. Y es otro mensaje. Pero en Deuteronomio menciona el verdadero Sión, y luego en el Salmo 65. Resulta que hay un Jerusalén natural, pero hay otro espiritual. Hay un Jerusalén que es de arriba, que es, según la Escritura, la madre de todos nosotros, si hemos nacido por el Espíritu de Dios. Si somos parte del verdadero reino de sacerdotes que el Señor está buscando. ¿Pero qué tenían que hacer ellos? Tenían que ser fiel con lo que el Señor les puso a la mano. Tenían que caminar hacia Jerusalén para celebrar las fiestas de Dios. Cuesta arriba, los llamaban las fiestas de la cadera, porque tenían que caminarlas loma arriba, cargando sus cosas, sus ofrendas. No pueden llegar con las manos vacías para celebrar la Pascua, para celebrar Pentecostés, para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En la Pascua el Señor los quería entrar en pacto con Él, para Él tratarlos como Él quisiera y así pasar por encima y no enviar el juicio que cada uno merece. Y después en Pentecostés dar las arras del Espíritu, las arras de la herencia, y comenzar a enseñar a un pueblo a manejar las cosas sagradas de Dios. Comenzó con los levitas con símbolos, y cada nada con un toque de realidad. Tuvieron que manejar una presencia de Dios que era incompatible con el hombre natural. Y todo siguió así en el desierto, en medio de muchas, podríamos llamarlos peripecias y terquedades, hasta que al final del caminar por el desierto, Moisés tenía 120 años. Terminó de escribir su último libro, el número 5, y 5 habla de la misericordia y de la gracia de Dios. Moisés estaba en perfecto estado. Dice que su ojo no se había apacado, que su fuerza no se había disminuido. Moisés estaba ahí a 120 años. Caleb tenía 80 años. Y después de eso, no había nadie mayor que 60 años. Y el Señor le dijo, súbete allá en ese monte y muérete, porque le voy a mostrar la tierra prometida. Y la tierra prometida estuvo allá en la distancia. De pronto Moisés pudo ver algo allá al otro lado del Jordán. Pero parece que Moisés vio la verdadera tierra prometida, que es la gloria de Dios. Y el hombre natural no es compatible con eso. Y dice que no hubo, ni antes ni después, profeta así que hablaba con Dios cara a cara. ¿Por qué no hubo más? Porque eso le costó la vida a Moisés. Nadie ni siquiera sabía dónde quedó enterrado Moisés. Ni siquiera hubo cadáver.
Solamente hubo una pelea después por el cuerpo de Moisés y el diablo no lo pudo llevar. Eso es otro mensaje. Moisés murió obedeciendo a Dios. La mayoría de la raza humana se ha muerto como consecuencia de maldición y de desobedecer a Dios. La obediencia de Moisés tuvo cierto efecto, pero eso no pudo redimirnos a nosotros. En cambio, la obediencia del Señor Jesús sí nos redimió. Y aquí es donde el Señor comienza a hablar de redención. Versículo 45 de Números 3. Toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos. Yo soy el Señor. Y por los rescates de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, tomarás 5 ciclos por cabeza. Conforme al ciclo del santuario, tomarás. Si regresamos al Levítico, capítulo 27, encontraremos que el precio ante Dios para un varón entre 1 mes y 5 años de edad era 5 ciclos. Después de 5 años de edad, a cierta edad había otro precio. Después de 20 años hasta 60 había otro precio. Después de 60 en adelante era otro precio. El Señor aplicó el precio aquí a los recién nacidos. Y aquí podemos saber que el Señor está poniendo en su ejemplo y sombra aquí, que los levitas son símbolos de los que han nacido de nuevo, pero que no hayan llegado a madurez. Y aún así, el Señor los asigna trabajo, y el trabajo de ellos era en lo material. Imagínese el levita que su obra, su ministerio, era cargar con una tabla el templo del tabernáculo, echarlo al hombro por medio del desierto, del sol, lo que fuera, en su orden, y hasta llegar al sitio y colocar su tabla en el puesto. Y eso era su ministerio, por 40 años, allá en ese desierto. Otros tenían el ministerio de cargar las basas, o de cargar las estacas, o de cargar las cortinas. Y aún los que llevaban el arca tenía que estar cubierto, no podía estar destapado, para que no se fueran a morir. Pero habían otros, nacidos en la familia de sacerdocio, pasados de los 30 años, como Eliezer, que tenía el ministerio de ir a tender la lámpara de Dios, de tender el altar del incienso, de preparar el aceite de la unción, de entrar al lugar santísimo y tapar los muebles cuando iban a viajar. Más adelante en este libro, y confirmado por el profeta Malaquías, hay un pacto de Dios con Leví y un pacto de Dios con Eliezer, que es tema de otro mensaje, pero es muy, muy interesante. A veces hablamos del antiguo pacto, del nuevo pacto, pero a través del Antiguo Testamento hay muchos pactos. Hubo un pacto con Noé y con toda la creación, hubo un pacto con Abraham y hubo un pacto con Leví, y en especial con su hijo Eliezer. Eliezer superó a su papá. Aarón se dejó llevar del pueblo. Aarón repetía lo que le dijeron. Si Moisés le decía algo de Dios, Aarón lo repetía y salía bien al pueblo. Pero si no estaba Moisés y si alguien quería solucionar la cosa a la manera de los hombres, Aarón también fue el que hizo el becerro de oro. Pero su hijo Eliezer no era así. Su hijo Eliezer estuvo al lado de lo de Dios muchas veces cuando no convenía. Y eso sería tema de otros mensajes a progresar en este libro de los Números. Tomarás 5 ciclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario tomarás, y darás a Aarón y a sus hijos el dinero por los rescates de los que de ellos exceden. Noten esto. Los que sobraron no fueron los levitas. Los que sobraron fueron los primogénitos de todo Israel. Y el rescate para todos esos primogénitos eran los levitas. Nuestra manera de pensar humano hubiera sido al revés, hubiera sido, bueno, Dios dice que los primogénitos son de Él, porque los hubiera matado y los va a cambiar por los levitas, entonces ahora Dios resulta con los levitas. Hasta ahí podemos entender nosotros. Pero la manera de Dios va más allá. Dios está diciendo que esos levitas los va a tomar y con los levitas
Él va a pagar el precio de redención de todos estos primogénitos que merecían la muerte, pero que Él no los mató por estar en un pacto. Y hubieron 273 que no tenían un levita a cambio. Entonces mandó por un precio. Y el precio lo puso suave, porque lo hubiera podido poner más alto. Pero el precio que pone nos da a entender de que Él está calculando que esos levitas son nacidos en la casa de Él y que son de Él. Y con eso Él va a redimir a todos los primogénitos. Y no solamente eso, sino que los va a poner alrededor del tabernáculo para que el pueblo de Israel no muera delante de la presencia de Dios, para que pueda haber limpieza, para que pueda haber un buen ejemplo. Y lo más importante, la familia de los sacerdotes y la familia de Moisés los va a poner en la pura puerta del tabernáculo, para que cualquiera que va a ir a hacer su sacrificio, cualquiera que va a ir a adorar a Dios, cualquiera que va a escuchar cuando Dios les habla, lo tenga que hacer ahí justo en medio de la tienda de Moisés y Aarón, Eliezer y Tamar. Todos estos son símbolos. ¿Por qué el Señor los mandó por el camino largo? Él dijo, porque si los metía de una a la guerra, de pronto no iban a aguantar, no estaban listos, era una mentalidad de esclavos, no saben enfrentar los peligros. Pero ahora está organizando un ejército. Más adelante hubo batallas tremendos, donde el pueblo de Israel no perdió ni uno solo. Y también hubo derrotas horribles, cuando ellos se ponían tercos. Ahora la Escritura dice que nuestra pelea, nuestra milicia, no es con carne y sangre, sino es contra principados y potestades de maldad en lugares muy altos. Y el Señor nos está armando. Lo podemos leer en la carta a los Efesios. Y dice que pone su salud, su salvación como un casco. Que la justicia de Dios debe ser no como una coraza, sino como una cota de justicia, que es una camisa de malla impenetrable que va desde el cuello hasta las rodillas, que nos va a calzar con la preparación para difundir el evangelio de la paz. Y la paz de Dios no es una paz enclenque, es una paz que se impone donde está la presencia del verdadero Espíritu de Dios, que nos da el escudo de la fe y una espada de dos filos de la palabra de Dios. El arma para derrotar el enemigo no es la palabra de nosotros. Muchas personas han inventado palabra en nombre de Dios y los regueros y las guerras y los matazones siguen por el mundo entero. Pero cuando es la verdadera palabra de Dios es otra cosa. Para que capten la visión de los sacerdotes que quería Dios. En medio de todos estos ejércitos de Dios, que entraban a contar en la contabilidad de Dios a partir de un mes de nacidos. De un mes en adelante. Que es otra manera de decir que desde cuando nacían. Tenían que ser circuncidados a los 8 días. Tenía que haber unos ritos de purificación por otros días. Pero ya al mes estaban nacidos en la casa y limpios delante de Dios. Y entraban en la contabilidad. Y todo el ministerio de ellos era demostrar que lo de Dios es limpio. Lo de Dios es recto, lo de Dios es a la manera de Dios, lo de Dios es voluntario. Que el Señor, que es el de la casa, dio su vida por nosotros y quiere toda una casa llena de miles de personas enfocados en esa obra de redención. Tanto que cada levita que creció allá en ese desierto, desde el más recién nacido en adelante, sabía que él representaba el rescate de uno de los primogénitos de Israel. Que él en persona era el rescate que Dios tenía para cada jefe de familia. Que aún los animales de los levitas, que cada uno representaba el rescate de los primogénitos de los animales de todo el resto de Israel. En el último capítulo, en los últimos 2 capítulos de Levítico, habla de lo que sucede cuando alguien en Israel quería vender su herencia. Tenía la oportunidad después de rescatarlo, o podía salir libre en el año de jubileo, en el año 50. Pero había una ley especial para los sacerdotes. Si los sacerdotes llegaban a hipotecar su casa, era diferente que si otro en Israel
hacía lo mismo, porque lo único que tenían los levitas eran su casa en el pueblo de refugio, amurallado. Pero que lo que llaman los ejidos de esos pueblos, que eran unos pequeños áreas donde ellos podían sembrar y donde podían tener sus animales, que eso los levitas y los sacerdotes no podían vender su herencia. Y su herencia está muy vinculado con la palabra de Dios. Hay 66 libros en la Escritura. Hay 66 capítulos en el libro de Isaías. Hay 66 versículos en la Escritura vinculados a muchos temas de esto. Uno de esos es que la Escritura dice que la palabra de Dios crece, no sabemos cómo. Primero la hoja, luego la flor y por fin el fruto. Y cuando dice primero la hoja, hay 66 versículos. Y cuando se trata de los ejidos de la ciudad, que eran la herencia de los sacerdotes y levitas, también hay 66 versículos. Y la palabra ejidos, que es la herencia de ellos, ocurre 110 veces, que es el número que tiene que ver con Cristo. Hay muchos ejemplos y muchas sombras. Números 4 termina así en el versículo 49. Como lo mandó el Señor por mano de Moisés, fueron contados, cada uno según su ministerio y según su cargo, los cuales contó Moisés como le fue mandado. Moisés no se puso a hacer cuentas diferente a lo que le fue mandado. Él no se puso a asignar ministerios diferente a lo que el Señor le ordenó. Y esto era de una manera que si a alguien le era encargado de tal tabla del tabernáculo y si no lo cargaba, ¿quién lo iba a cargar? Parecía que la obra no era muy importante, pero no había reemplazo. De pronto el otro tendría que cargar entonces 2 tablas. Eso es lo que no ha pasado por la cabeza y mucho menos por el corazón de muchas personas en nuestra era actual. Ellos piensan que estas cosas de Dios son un juego. Muchas personas que piensan que el bautismo en el Espíritu Santo es para ir a hacer juegos de sala y ver quién profetiza más rico, quién cae para atrás de una manera más espectacular, quién tumba a la gente, quién mueve la capa. Y eso no es lo que Dios está proponiendo. Lo de Pentecostés, los tratos de Dios por su Espíritu es para formar un ejército. Y el ejército es para que cada uno haga lo que el Espíritu de Dios le haya asignado. Y el pueblo de Dios en conjunto no puede entrar en la verdadera herencia del pueblo de Dios hasta que no hay orden, hasta que el ejército no funciona, hasta que el sacerdocio no funciona, hasta que cuando se levanta la columna de nube o de fuego, todo tiene que funcionar y el pueblo de Dios tiene que ir donde va Dios. Voy a leerles lo que pasa cuando eso funciona bien. Con eso vamos a cerrar. Cantares 6. Así es como el Señor quiere que clausure esta era de la iglesia. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como el portador del estandarte del ejército? Cada uno de esos huestes de Dios tenía su estandarte. Cada ejército tenía su estandarte. El estandarte tenía también el que tocaba la trompeta. Con el estandarte se controlaba el ejército. La batalla contra Jericó se ganó a pura trompeta. Y el Señor va a tener una mujer, va a tener un pueblo de Él que maneja todos los huestes celestiales. Es la que porta el estandarte, es la que da la talla de lo que Dios está buscando. Ya no está buscando lo suyo. Infunde temor a Dios, aún desde lejos. En los siguientes versículos dice que el Señor, cuando aprobó el fruto, se dio por regresar. Así es como va a terminar esto. Un pueblo de redimidos, nacido en otras circunstancias, que entren en la contabilidad de Dios desde un mes de nacidos, y que cada uno es para extender el plan y la obra de redención de Dios. Para dar ejemplo, para cargar con las cargas del ministerio de Dios, para estar entre el pueblo de Dios, para reflejar la gloria y la limpieza de Dios
y al fin para tener un pueblo de Dios capaz de causar un impacto demoledor ante las naciones paganas. Daniel interpretó un sueño donde una piedra cortada sin manos estrella la imagen que representa todos los sistemas y gobiernos, imperios habidos y por haber de este mundo. Pues el Señor ha estado formando esa piedra. Es el Señor Jesús a la cabeza de un pueblo que Él viene formando desde hace 6,000 años. Pero en la carta a los Corintios está claro que los que estamos aquí no podemos entrar a la plenitud de lo que tiene Dios sin ellos, ni ellos sin nosotros. Josué y Caleb estaban listos desde muy antes. Dieron un buen informe, estaban en perfecto estado para seguir adelante. Pero la conquista de la herencia de los hijos de Dios no es una situación individual, es algo colectiva. En Apocalipsis capítulo 6, cuando las almas, ya no presas por la muerte, sino que están debajo del altar del cielo, preguntan al Señor y dicen: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a suceder estas cosas tan terribles en la tierra? ¿Y se acuerdan de la respuesta? Digo, hasta que sea completo el número. El Señor sabe cuántos redimidos necesita. Los números de Dios son muy diferentes a los nuestros. Y cuando está completo el número, que dan la talla de lo que Dios está buscando, Él va a venir. Y la historia de la humanidad se va a partir en dos. Y Daniel dice que el reino que Él va a imponer nunca jamás se va a corromper. Señor, pedimos la sabiduría suya para entender sus números. Permita, Señor, que podamos recibir la luz y revelación suya para no equivocarnos, para no desviarnos, para no hacer una interpretación propia, para no ser engañados por otra corriente, por otro espíritu. Permítanos ver, Señor, que si somos de su pueblo, el plan suyo es que participamos en la redención y el rescate de toda la creación. Amén. Y serán míos, dijo el Señor de los ejércitos, en el día que yo tengo de hacer tesoro, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, el Señor de los ejércitos. Hasta una próxima oportunidad.